Bienvenidos a Tertulias de Medianoche, un podcast con fines universitarios que no es tan universitario. Hola, mi nombre es María Camila. Y mi nombre es Ana María. Esta es una pieza comunicativa en forma de podcast que tiene como objetivo explicar algunas temáticas de la clase. Esa clase se llama Mediaciones para la Acción Social y es del pregrado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Para desarrollar este proyecto elegimos una serie de Netflix que se llama Sense8. La historia de 8 personas que son completamente desconocidas, 4 hombres y 4 mujeres. Ellos viven en 8 ciudades diferentes y tienen condiciones sociales completamente distintas. Se dedican a diferentes oficios, tienen diferentes profesiones y diferentes orientaciones sexuales, aficiones, distintas cualidades y habilidades que son todas muy importantes para el desarrollo de la serie. Lo único que tienen en común estos personajes es que se encuentran conectados por sus mentes, lo que les permite compartir habilidades, sentimientos y sensaciones. De acuerdo con la serie, estas habilidades son una evolución del Homo sapiens y a ellos los llaman los Homo Sensei. Estos personajes están perseguidos por una organización de estudios genéticos que quiere reclutarlos con fines militares. Partiendo de aquí, entonces, vamos a hablarles de los personajes y las dinámicas contextuales en las que están inmersos, además de sus conexiones entre sí. Como ya les habíamos explicado, cada uno de ellos es supremamente diferente. Bueno, uno de los personajes que en lo personal me gusta más se llama Kala Tandekar. Ella es una química farmacéutica hindú, vive en Mumbai, en India. Es una chica supremamente bondadosa, protectora, amorosa, que siempre intenta seguir las reglas y que todo como que esté de acuerdo a lo que se espera de ella. Su primera conexión es con uno de los personajes que también me gusta más, que se llama Wolfgang, pero pues ya hablamos de él. Una de las debilidades como más importantes de Kala es que es supremamente indecisa cuando ella empieza a atravesar como todos estos episodios de comunicación con estas otras personas, pues le empieza como a cruzar muchas cosas por su cabeza, y también es supremamente prudente. En algunos momentos se puede confundir con cobardía, pero pues sus habilidades como química son muy importantes, sobre todo en la segunda temporada, que necesitan de talento para poder sobrevivir. La primera conexión que tiene Kala es con el segundo personaje, digamos que es como el que yo más quiero de los hombres, que se llama Wolfgang Bodanov. Él es un alemán que vive en Berlín y es un ladrón experto que pertenece a uno de los clanes más importantes de crimen organizado en Alemania. Digamos que sus grandes fortalezas son las armas y la pelea. Es un estratega nato y supremamente valiente, pues por el oficio en el que él se dedica. Una de sus debilidades y que representa un conflicto importante en el desarrollo del grupo es que es un supremamente orgulloso y no le gusta como buscar ayuda de nadie, pues. Y además de esto es muy introvertido. Él al principio no quiere hablar de nada, no quiere conversar con nadie y pues su primera conexión es con Kala, el que queda completamente enamorado porque es una mujer muy hermosa y es como con la única persona con la que se siente 100% confiado mientras aprende a conocer a sus otros compañeros. Luego de estar en Alemania vamos a pasar al continente africano, a Kenia. Allí en la ciudad de Nairobi vive Cassius Onyango. Él es un conductor de bus. Allá los conductores de bus o los buses en particular tienen como una personalidad. Cada conductor decide pintar o ambientar su bus de acuerdo a alguna película, alguna serie o algún personaje que le guste mucho, y en el caso de Cassius, él tiene como ejemplo a seguir un personaje que se llama Jean-Claude Van Damme, y pues a través de él como que se va a conocer pues por los talentos que ese personaje tiene. Una de las fortalezas más grandes de Cassius es que es un hombre supremamente generoso, muy comprometido y muy carismático. Digamos que su generosidad se debe a que vive en un contexto social supremamente difícil en el que el acceso a cualquier cosa básica como es medicinas o agua es muy complicado. Él tiene a su mamá muriendo de SIDA, lucha en medio de su oficio por conseguir medicinas de buena calidad para pues prolongar la vida de su mamá. Una de las debilidades como más importantes de este personaje
hacer las cosas y bueno, allí entran a ayudarle diferentes personajes que tienen muy por el contrario valentía y mucha seguridad en su propia personalidad, que le ayudan a cambio en diferentes momentos muy importantes de la historia que él vive. Tengo a Lito Rodríguez. Él es un mexicano que vive en Ciudad de México, que es un actor de telenovelas y de películas muy importante en su ciudad. Sus papeles siempre están enmarcados en el macho cabrío, en el super galán, en el hombre protector, que siempre defiende todo con armas o con golpes. Y esto al tiempo contrasta con el hecho de que es homosexual y que esto en su cultura es supremamente rechazado, además por los papeles en los que él es conocido. Una de las fortalezas más grandes de este personaje es que es supremamente alegre, es el divertido, es el que siempre pone o dice un comentario como sacado de onda en momentos pues muy tensionantes y hace reír a todos los personajes. Y por su oficio pues es supremamente histriónico, es capaz de representar distintos personajes que necesitan cuando este grupo es perseguido por esta organización. Una de las debilidades de este personaje es que es muy cobarde, no ha sido capaz de enfrentar a su público en cuanto a su sexualidad, tampoco a su madre, y a raíz de esta situación él utiliza a una chica que es una de sus mejores amigas, que es Daniela, quien lo acompaña siempre a las entregas de premios o a los estrenos de sus películas. Debido a esto, en los primeros momentos de Lito podemos ver que es un personaje muy egoísta, pero evoluciona a medida que sus afectos se ven comprometidos y enfrentados a situaciones en las que él necesita defenderse. Por otro lado encontramos prácticamente al líder del grupo, se llama Will Gorski, es un policía de Chicago, heredó el oficio de policía de su padre, es decir, como esta profesión es básicamente como una redención a un hecho que sucedió en la infancia de Will y él pasa básicamente el resto de su vida tratando de arreglarlo. Es un policía comprometido, honesto, tan honesto que a veces incluso carga en sus hombros pesos que no le pertenecen. Es básicamente muy diestro con las armas, muy buen amigo, muy buen hijo y muy buen todo. Si usted no se ha visto la serie, por favor vaya a ver a Will antes de que empecemos a desglosarla y le produzcamos jaquecas por los spoilers. La primera conexión de Will es con una DJ islandesa, Riley Blue. Ella huye de su isla por una catástrofe que tuvo pues en el pasado. Se convierte en una de las DJs más famosas de Londres y pues inmersa en todo ese contexto de drogas y de vacío que hay en medio de la rumba. Ese momento en el que tu vida empieza a ser de noche y no duermes tampoco cuando llegas a casa. Riley, digamos que es muy tierna, muy introvertida, pero desarrolla una conexión con Will que más adelante le va a costar un desarrollo al personaje que para mí es vital en la serie. Dicho esto, entonces pasamos al otro lado del mundo, a Seúl, la capital de Corea del Sur. Allá nos encontramos con Song Bak, que es uno de mis personajes favoritos de la serie, probablemente por su frialdad y también por su contexto. Ella es hija de uno de los empresarios más famosos de Seúl, de día, una de las, digamos que los cerebros de las corporaciones en la capital de Corea del Sur. Y de noche está en peleas clandestinas de kickboxing. Digamos que tiene una dualidad entre sostener la empresa a su papá y a su hermano por una promesa que le hizo su mamá y ser ella misma. Dentro de toda esa lucha y esa introspección personal encuentra una cantidad de cosas que seguramente más adelante les contaremos. Vuelvo y les digo, si no se han visto la serie, vayan y conozcan a Son. Este es el momento. Si no lo hacen ahora, después no nos reclamen porque les hicimos spoilers. Volvemos a América con probablemente mi personaje favorito y el eje transversal, creo yo, de la visibilidad LGBTI, la visibilidad en todo sentido en cuanto a las personas y a su libertad se refiere. Ella es Nomi Marks. Es una persona transgénero y además lesbiana, es blogger política y además es hacker. Imagínense esa combinación en una sola persona. Tiene una de las relaciones más lindas, en mi parecer, dentro de la serie y
digamos que su relación y el ámbito de su relación genera en el grupo una cantidad de sensaciones que los consolidan emocionalmente y que los convierten hacia un rumbo amoroso que probablemente personas como Wolfgang o Kala no se imaginaban. Así a grandes rasgos ya podemos ver cómo esta serie se asemeja a un concepto de redes y a un concepto de redes de redes. En este caso son conexiones entre 8 individuos, conexiones que les dan acceso a los distintos idiomas, a las distintas habilidades y a incluso poder ver lo que está viendo la otra persona. En el caso de Will y Riley, ellos tienen una escena inicial en la que se están viendo al espejo, cada uno en su ciudad, cada uno en su contexto, y ven al otro. Es básicamente como si usted tuviera una conexión con 8 personas y sintiera que cuando va por el mundo andará con esas 8 personas. Si usted se encuentra en Bogotá y otra persona en México, es posible que usted pudiera ver el Museo de Frida y Diego estando usted en su ciudad. Las críticas de la serie dicen que es una concepción supremamente irreal, pero a mí me parece que es una concepción de conexión y de las redes que podemos tener entre los sujetos hoy en día, que a pesar de que sí es un poco ficticia, se puede asemejar a lo que yo comparto con mis amigos y mis amigos con sus amigos y así sucesivamente. Estas conexiones no solo las podemos identificar con nuestra propia red de amigos, sino también gracias a la tecnología hoy en día tenemos acceso a redes sociales que nos permiten estar en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos, casi que viviéndolo en vivo y en directo. Esto pues es muy importante y hace referencia al tema que venimos tratando. Digamos que las redes sociales sí son un punto como específico de la inmediatez a la que estamos en este momento, pues a la que tenemos en este momento como acceso. Pero yo creo que más allá de las redes sociales es como la información sobre ti mismo se va replicando como de círculo en círculo, depende de dónde la vayas poniendo. E información que es completamente trivial, desde la persona que te puso los cachos a la persona que te gusta y así sucesivamente en círculos. Ahora, las redes sociales han vuelto esa situación un tema bastante delicado y las redes empiezan a compartir información que probablemente yo no quería que se compartiera o probablemente otras personas tergiversan esa información y hablando de comunicación, el mensaje se pierde. Pero aún así, por ejemplo, esa teoría de las marcas que si se encuentran 6 veces con la misma marca, entonces la marca tiene la difusión considerable, o si tú conoces a las 6 personas correctas o tú eres el resultado de las 6 personas más próximas. Esas situaciones tienen sentido, por eso esas vainas de los multiniveles lo convencen a uno, porque las redes sí funcionan y funcionan desde la situación más trivial del ser humano, desde el círculo familiar, diría yo. También podemos entender las relaciones y las redes o las conexiones entre las personas para entender de alguna manera lo que compone o lo que estructura la sociedad. Uno de los ejemplos que quisiera traer es que Alcafio vive en un contexto social y político muy desigual, en donde él se ve enfrentado a la riqueza absoluta con uno de sus contactos y también se ve enfrentado a pandillas, a lo que se ha enfrentado más diariamente, que son pandillas, gente, digamos, como de dudosa procedencia, y esto es un reflejo de la sociedad que compone un país, este país. Y por ejemplo, cuando en una sociedad es tan aceptable o tan, digamos que común verse enfrentado a la delincuencia o a este tipo de pandillas, este tipo de cosas, es admisible la corrupción y por eso la corrupción escala hasta las esferas más importantes del país, tanto como se da en Kenia, como sucede, por ejemplo, en Colombia. En este orden de ideas, a mí me parece importante mencionar cómo Cafio se vale de sus conexiones para pasar, digamos que por el contexto y para pasar por las situaciones en las que se encuentra. Llámense peleas o incluso relaciones diplomáticas. Tiene a la orden de, pues digamos que de su mesa, cómo valerse de, por ejemplo, habilidades como las de Son o habilidades histriónicas como las de Lito. Eso se puede asemejar a cómo en una situación normal y a un individuo como usted y como yo, se le puede solidarizar el círculo primero con el que tiene contacto, o el segundo, o el tercero, etcétera, etcétera, y así se generan redes que pueden crear procesos de transformación en comunidades vulneradas como las que hay en este país. Otro momento
momento importante de la serie es cuando Wolfgang, el alemán, se encuentra pues digamos, en una reunión con uno de los dirigentes de estos clanes de delincuencia, y encuentra una mujer muy hermosa. Están sentados en un comedor compartiendo, y de pronto ella, sin moverse de su silla, empieza a hablar y le empieza a decir muchas cosas, y es ahí cuando él se da cuenta que existen más grupos de otras 8 personas y así en todo el planeta que se conectan con ellos, y pues también que se componen de personalidades y de habilidades supremamente diferentes. Este momento puede ser un quiebre específico en la serie. Yo sé que probablemente no tenga mucho sentido con el tema de redes en este momento, pero sí les quiero recomendar que hagan el ejercicio de ver la serie teniendo ya la teoría de redes complementada. Ese momento al que hace referencia Ana María es el momento que yo comparo con la teoría de las redes y las redes de redes. Es decir, el grupo de los 8 de Wolfgang se choca con otros 8 y así sucesivamente. Y ahí es donde se empieza a entender que no solo existe el universo pequeño con el que tú estás conectado, sino que todo está conectado con todo entre individuos, y por eso si te esfuerzas lo suficiente puedes llegar a todo el mundo si quieres. De hecho, cuando hablas de eso, hay una escena muy importante cuando ellos ya conocen que hay otras redes como ellos. Además se dan cuenta que vienen redes de muchos años atrás, y Riley se encuentra con un personaje muy particular que ni siquiera dice su nombre, porque también se tejen entre ellos muchas desconfianzas porque están siendo perseguidos, y él se presenta como el señor Hoy. El señor Hoy le explica a Riley que así como la organización que los está persiguiendo funciona y tiene muchas formas de obtener la información y los datos de todos estos grupos, ellos también funcionan de una manera más, podría decirse, más íntima, y es el voz a voz. Él le dice a ella como que pregunte cualquier cosa, que él le va a dar la respuesta, pero no directamente por él. Entonces él, a través pues, de su habilidad, se transporta y atraviesa esta pregunta prácticamente todo el planeta para llegar a responderle una pregunta muy sencilla a Riley, y pues esto es determinante para ellos para poder escapar de esa organización. Ahora bien, ya saliéndonos como de las conexiones entre ellos, las habilidades y el acceso que tienen, voy a tocar un punto que a mí me parece importantísimo, sobre todo por mi gusto con el cine y con la fotografía y con la narración visual que tiene la serie, y también lo que esto significa en términos de ciudad y territorio, porque pues estamos hablando de Mumbai, estamos hablando de Berlín, estamos hablando de Londres, estamos hablando de Seúl, de Chicago, de San Francisco, de México, y son 8 personas que tienen acceso a todos esos territorios y su contexto, y de hecho ellos como individuos tienen una territorialidad que tienen que respetar. El ejemplo perfecto de esto es Kala, que pues vive en este contexto social de la India, donde los matrimonios, los acuerdos entre familias son supremamente respetados, honrados. Es muy difícil que alguien logre echarse para atrás de una decisión tan importante que no sea la muerte o algún atentado como pasa en la serie. Y ella, a través de todo esto que está pasando con todas estas personas con las que tiene conexión, y aparte de esa conexión encuentra un principio como de enamoramiento con Wolfgang, y esto la hace dudar del propio amor que ella siente por este hombre con el que está comprometida, pero pues no tiene la posibilidad ni siquiera como la facilidad de hablar con alguien de su entorno familiar, de decirle que está dudando de este matrimonio. Esto no es algo que ella pueda concebir, y que la enfrentan a sus propios miedos y la enfrentan como a las decisiones que ella como individuo quiera tomar, pero que su sociedad la vería terriblemente mal. Para hacer una analogía de un contexto, de un concepto y un contexto de territorio inmediato, es decir, el cuerpo, el ejemplo perfecto de la serie es Nomi. Pues imagínense, Nomi viene de una familia demasiado conservadora y la decisión de ser transgénero no fue fácil para ella,
De hecho, sus papás querían recluirla en una clínica de enfermos mentales debido a su orientación sexual y una cantidad de procesos en los que la invalidaron, la volvieron vulnerable y fue una discriminación sobre la discriminación. Háganse un paralelo con las cosas que pasan hoy en día con las personas transgénero y pues una persona transgénero que además de todo muy crítica y muy contrasistema. Entonces ahí esa territorialidad inmediata de cuerpo se ve vulnerada en el momento, en una escena específica en la que ella pues se ve como raptada y recluida, le iban a hacer una lobotomía. #spoiler. Entonces es la dualidad entre primero la territorialidad de su cuerpo en sí mismo, o sea de su inmediatez, y la territorialidad de, valga la redundancia, el territorio que está alrededor. En el caso específico de Naomi es completamente relevante y de mencionar el papel de su novia, que se llama Amanita, que es hija de una familia un poco disfuncional, 2 papás, una mamá, una relación poliamorosa, y además está en un país pues en el que la discriminación hacia la comunidad LGBTI está, digamos que, normatizada, es decir, es un país en el que puede ser homosexual, en el que puede ser lesbiana, en el que puede ser trans, etcétera, 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 y la ley de una manera u otra, que no es completamente lo que debiera ser, te protege. En el caso paralelo del hito, pues está el esquema de un país completamente religioso, completamente conservador y tradicionalista, y además en el que la imagen del man para él es todo. Entonces en ese orden de ideas pues él es un man demasiado homosexual, de esos que se les nota, pero está metido en el closet y se mete en el closet y además mete a su pareja en el closet, lo cual es volverlo a él, a regresarlo a una experiencia dentro de ser una persona de la comunidad LGBT que nadie quiere vivir 2 veces. Entonces, esa es una manera también de entender la inmediatez y cómo tu territorialidad, tus consecuencias y además las consecuencias que tiene ese territorio afectan a las personas que están inmediatamente a tu lado. Por otro lado, es importante vincular al territorio, la ciudad y el contexto de ciudad en el cual cada uno vive. Dentro de las ciudades, en cada una de las ciudades se viven contextos económicos, sociales y políticos muy importantes y muy determinantes para cada uno en cuanto a su personalidad, a sus relaciones y a todo lo que ya hemos venido hablando. No es la misma circunstancia que vive Cafius en Nairobi a la circunstancia que vive Riley en Londres, en la ciudad del primer mundo, o la misma circunstancia que incluso vive Wolfgang en Berlín, en la ciudad del primer mundo. No es la misma delincuencia que ocurre en Berlín y bajo los círculos de criminalidad que se mueve Wolfgang al conflicto y a la delincuencia que se vive en Nairobi, que es básicamente de supervivencia. Puede que en Berlín sea un tema de lujos, de cosas lujosas, de un robo de diamantes, mientras que en Nairobi es un tema de supervivencia, es de poder tener que comer, es poder tener la posibilidad de contar con medicinas que realmente estén certificadas. Entonces, estas desigualdades y estos contextos de ciudades tan diferentes, pues también hacen parte importante del desarrollo del territorio y de lo que ellos son como personas. También es importante aquí hablar de las posiciones socioeconómicas que en este país están, pues es un país estratificado, pero en el caso de la serie, por ejemplo, hablaríamos de personas como Son, que tenía acceso a absolutamente todo y una vez tuvo un problema con su hermano, se rebeló, se cansó de lavar y planchar, perdió todos esos privilegios y empezó a probar las mieles de la necesidad. Eso por un lado. Por otro lado está Lito, que vive pues de su oficio, y en ese orden de ideas vive en un apartamento bastante lujoso en Ciudad de México. Eso contrasta con lo que acaba de decir Ana María, situaciones como la más extrema de la serie, que sería la de Cafius, y también la situación que tiene que vivir Cala, que pues si bien o mal tiene la vida arreglada, pues tiene mucho acceso a muchos privilegios que en esa ciudad y en ese contexto no tiene todo el mundo. De hecho, ya se va a casar con el hijo de un político demasiado importante en el país, es un matrimonio más o menos arreglado, otra vez #spoiler, y por eso se ve la dualidad que ya habíamos mencionado.
Ahora, sí raya muchísimo la posición socioeconómica que tiene un personaje con otro y cómo sus vidas se van pues desarrollando de maneras diferentes. Aunque en la narrativa de la serie la posición socioeconómica no tiene mucha influencia porque pues tú tienes conexión independientemente de que seas estrato 5 o estrato 1, lo que pasa es que vives circunstancias diferentes y te vales de las habilidades de todos para atravesar esas circunstancias. En el caso de territorio, de territorialidad y de ciudad, sí es importante la posición económica para entender esa interdependencia entre cada una de las esferas. Al final nos podemos dar cuenta que tanto en la serie como en la vida real, nuestros comportamientos como individuos y nuestra pertenencia a una red u otra nos hace estar interconectados y estar o pertenecer a esta como gran conexión que es el mundo y las organizaciones y los grupos sociales, sin que incluso nosotros notemos eso. De hecho, hay una reflexión que es muy importante en la serie y me parece muy importante y aplicable para nosotros en la vida, y es como cuando los individuos están conectados y están cooperando conscientes en red, son atacados por el sistema. Eso pasa en la serie. De hecho, dentro de la organización que persigue a los senseis y a sus círculos están funcionarios políticos y mandatarios mundiales involucrados en que esa raza que es superior desaparezca. Y es como hemos perdido la capacidad de conexión, la capacidad de comunicación entre nosotros mismos, la capacidad de cooperación entre nosotros mismos, incluso cuando compartimos territorios o cuando tenemos interseccionalidades entre los territorios, por ejemplo, países hermanos, por ejemplo, personas al lado de tu casa, etcétera, etcétera. Esa falta de conexión, esa falta de comunicación nos hace individuos completamente fríos y que solo piensan en sí mismos. Sin irnos tan lejos, hoy en día todos en el mundo estamos experimentando el confinamiento de una u otra manera, sin distinción económica, política, religiosa, y de la única forma en la que podemos salir de un problema que nos ataca a todos de forma igual es la cooperación entre las potencias, entre los países tercermundistas. Todos necesitan aportar a un fin mayor, que es lograr de alguna forma a la normalidad o volver a la normalidad a la que ya veníamos acostumbrados, y hacer una importante reflexión en cómo todos nos necesitamos. Después de todo este análisis lleno de spoilers de cosas que nos gustan y que no nos gustan, en realidad esperamos que vean la serie con otros ojos, con un conocimiento diferente que además fue adquirido previamente, y que podamos encontrarnos quizás en una siguiente ocasión con un eje transversal